Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de los acontecimientos actuales en base a la profecía. Hay hechos que han estado sucediendo en el mundo entero y debemos conocer estos hechos a través de la profecía. Todo es conforme a la palabra profética. Así que hoy hablaremos de los sucesos antes del rapto de la iglesia. ¿Cuáles son los sucesos proféticos que están en la Biblia, que están considerados a suceder antes del rapto de la iglesia, antes que termine el trabajo de la iglesia aquí en la tierra? Por eso tenemos que ir a revisar las Escrituras y conocer todo ello y entender las noticias que están dando los medios de comunicación, la prensa escrita, la prensa electrónica y todas las redes sociales que están dando cuenta de los sucesos en el mundo natural, en el mundo espiritual, en el mundo de la economía, en el mundo de la ciencia médica, en todo aspecto de la vida humana. Todo ello tiene que ver con la profecía. Por lo tanto, bienvenidos a tu programa, La Voz de la Alianza Internacional. Pues sí, así sean todos ustedes bienvenidos y hay que estar muy listos a esta enseñanza, ya que trata de las señales o de los acontecimientos que están escritos en la palabra de Dios antes de que venga el Señor a buscar a la iglesia. Porque el Señor viene a buscar a la iglesia en las nubes. Eso dice en Tesalonicenses. Y no todo ojo lo verá, solamente los que Dios el Padre ha determinado, ¿no? Eso se llama el rapto de la iglesia. Pero también la iglesia es raptada y aquí en la tierra pues empiezan los juicios de Dios. Y bueno, ya luego cuando pase esa etapa es cuando todo ojo lo verá, que viene por otra vez. Pero viene muy pronto ya para recoger a la iglesia, a los que han servido, han amado y han engrandecido su nombre. Así que hay que estar preparados y listos para la enseñanza. Sean bienvenidos. Sí, bueno, la Biblia nos dice que por eso debemos estar preparados en santidad, por eso nos dice la palabra que son los requisitos para el rapto de la iglesia. Sin santidad, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Y la razón por la cual tenemos que ser santos es porque Dios es santo, es lo que nos dice también la palabra. En el cielo no hay pecado, Dios es santidad, Él está apartado de todo pecado, y entonces para que nosotros, seres terrenales, entremos al cielo, tenemos que ser santos, santificados. Así es. Y lo otro también que menciona la Biblia es la fe, porque dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Así que por eso Dios quiere que creamos primero en Jesucristo, que lo que dice la palabra es de Jesucristo también, y creer también en la venida del Señor Jesucristo. Sí, la fe es el don que Dios ha dado al creyente en Cristo para resistir toda tentación del diablo, para que podamos vivir aquí en la tierra y avanzar día con día, mes con mes, año con año, y atravesar los problemas de la vida diaria, saliendo siempre en victoria, sabiendo que todo problema tiene solución en Cristo. Necesitamos fe. Por eso dice la Biblia, sin fe no agradamos a Dios, porque Dios ha creado la iglesia como el poder para confrontar la mentira del diablo, el poder de Satanás, como dice la palabra, ¿no? Necesitamos fe. El justo por la fe vivirá. Sí, todo cristiano debe ser justo y por lo tanto debe vivir por la fe vivirá. Día a día con la fe de Dios, la fe que viene por medio de Jesucristo. Sí, por eso eso fue lo que Dios le agradó de Abraham, porque él vivió con fe y por su fe, dice, iba a recibir la justicia, y eso es algo que lo menciona en diferentes partes de la Biblia. Su fe le fue contada por justicia. Sí, su fe le fue contada por justicia, porque bueno, Abraham, él tuvo varias pruebas y las pasó. Se cree que tuvo unas 12 pruebas y las 12 las pasó. Entonces, por eso a él se le considera el padre de la fe. Sí, a partir de Abraham empezó la bendición
para todas las naciones gentiles en el planeta Tierra. Por eso se predica el Evangelio de nación tras nación. Hoy, a través de los medios de comunicación, Dios ha permitido el desarrollo de la tecnología de la comunicación, de la ciencia de la comunicación, conforme a la profecía. Cuando estamos viendo el desarrollo de los teléfonos inteligentes, de la ingeniería inteligente, el avance de la tecnología, y de todo lo que estamos conociendo al tiempo de este siglo XXI, es conforme a la profecía. Y Dios estableció que cuando veamos estas señales, quiere decir que debemos estar preparados porque el Señor regresa pronto a la tierra. El avance de la ciencia, como dijo Sí. Daniel, ¿no? Daniel. Así que hoy estaremos hablando de todos los sucesos que están programados a suceder aquí en la tierra debido a la profecía. Por eso vamos a ir a la Biblia, y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está hablando de la importancia de amar la venida de Cristo Jesús. Ya que cada año se recuerda del amor, bueno, pues el amor que debemos tener en este tiempo final que ya estamos viviendo, el amor que debe tener todo cristiano, Amar la es venida del Señor. amar, dice la Escritura, la venida de Jesucristo, porque en su venida le veremos cara a cara. Hoy caminamos por fe. La fe es mirar a Jesucristo creyendo que Él está, aunque no lo veamos físicamente. Es caminar viendo al invisible, pero lo veremos físicamente en su venida. Y cuando hay amor y estamos deseando que Él regrese, entonces cuando esto suceda, le estrecharemos en nuestros brazos, porque ahora estaremos en su presencia, y dice la Biblia, nuestros cuerpos serán ya cuerpos como los de Él, transformados. Le veremos, Así que le veremos cara cara a cara. a cara a Así es. cara. Vamos a leer lo que está escrito entonces en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Allí la Biblia está hablando de amar la venida del Señor Jesucristo. La palabra Maranata significa, es una palabra profética, es una expresión profética que significa que el Señor pronto regresa a la tierra. Por eso debemos saludarnos con la palabra Maranata. El Señor prometió regresar Pronto. y Él pronto vendrá Así conforme es. a la profecía. Vamos a leer. Segunda de 1 Timoteo. Segunda de Timoteo, ¿no? Sí. El 5, el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es Pablo el apóstol hablando ya de su muerte, pronto iría al cielo. Así es. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona preparada en el cielo para todos los que aman la venida del Señor Jesucristo. Es la corona de justicia. Así que es necesario conocer las promesas que están registradas en la Biblia para los que viven de acuerdo a la profecía. Aquellos que aplican la palabra en sus propias vidas, orando todos los días para que Jesucristo regrese ya. Y estamos orando por su regreso porque le amamos. Amamos estar con Él. Amamos su venida. Así que vamos a presentar 6 sucesos que van a suceder. Algunos ya empezaron a suceder. Son acontecimientos mundiales. De acuerdo a la profecía, están registradas en la Biblia y son sucesos que ya comenzaron a suceder. Otros están a punto de suceder. ¿Cuáles son estos acontecimientos? Es bueno que corras por tus notas, un libro, un cuaderno, y anotes los textos y los 6 eventos. Sí. Es muy importante. De manera general, vamos a presentarlo así.
Número 1, el engaño. Es el diablo que está en la tierra y su obra es el engaño. Pero en los últimos tiempos se incrementarán las obras del diablo para engañar al mundo entero, inclusive a los cristianos descuidados. Aquellos que viven de acuerdo a la vida diaria sin consultar al Espíritu Santo y la palabra de Dios, estarán también siendo confundidos. Así que hay 6 sucesos que vamos a revisar hoy: el engaño, la apostasía dentro de la iglesia, la maldad, el incremento de la maldad del hombre en la tierra, y también la perturbación que Dios traerá a la sabiduría de los hombres, a los científicos, aquellos que se han creído sabios en su propia opinión, vendrá confusión. Número 5, habrá también una crisis en los ricos que se han enriquecido injustamente creyendo que este planeta Tierra es de ellos y que pueden ellos tomar decisiones a su antojo porque tienen mucho dinero. Pronto vendrán a miseria, dice la Escritura. No, y sobre todo esos ricos que están unidos para hacerle maldad a todo el ser humano. Sí, porque es que para planear algo en contra de toda la humanidad. Dios. Exacto. Hay un ídolo de por medio y por lo tanto hay demonios. Donde hay un ídolo hay demonios, y los demonios es hacerle mal al prójimo. Así es. Así que los demonios están en una persona para que a través de la misma persona afecte al prójimo, le robe al prójimo. El prójimo trabaja, el prójimo obtiene recursos, pero viene esta persona para querer quitarle lo que el otro trabaja. O quitarle la vida. Además, estamos viendo situaciones críticas hoy en día de tantos homicidios, de tantas muertes. Así que esta es la maldad que las noticias están dando cuenta día con día. Pero todo ello es conforme a lo que está registrado en la profecía bíblica, y son sucesos que hablan como señales del regreso de Jesucristo. Y la última señal será el gran avivamiento de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso comenzamos hablando del engaño. El engaño que tiene que ver con la obra del diablo aquí en la tierra. Y para empezar a hablar de estos 6 sucesos, primeramente tenemos que tomar un punto de referencia en el tiempo. El punto de referencia en el tiempo es el siglo pasado, siglo XX. Jesucristo habló de dolores de parto. Los dolores de parto tienen un inicio y tienen un final, y son rápidos. Así que todo comenzó en el siglo XX y creemos que terminará en el siglo XXI, si Dios así lo dispone. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Por qué decimos que en el siglo XX comenzaron los dolores de parto? Porque fue cuando más de 6.000 millones de judíos murieron en el Holocausto. A través de la muerte, de la sangre derramada, vino el nacimiento del Estado moderno de Israel el 14 de mayo de 1948. El derramamiento de sangre, cuando hay una semilla que se siembra, se tiene la cosecha, nace una nación. Así que, de acuerdo a la profecía, en Isaías estaba profetizado que en un día nacería una nación. Jesucristo profetizó también que estuviésemos pendientes a el nacimiento de Israel, le llamó la higuera, y la generación que viera el nacimiento de la higuera, el nacimiento de Israel, Jesucristo dijo, esta generación no pasará. Son 70 años, 80 años, así que si todo comenzó en la década de los 40 del siglo pasado, décadas 40 y 50, bueno, 70 años, estamos nosotros viviendo alrededor del tiempo del cumplimiento de la profecía. O sea que todo es
conforme a como Jesucristo lo ha dicho. Porque Jesucristo, dice la Biblia, eso está en Apocalipsis 19:10, el espíritu de la profecía está en Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu mismo de la profecía, y él profetizó el nacimiento del Estado moderno de Israel, 14 de mayo de 1948, esto es primavera, Dios comienza en primavera, esto es siglo XX. Así que a partir de la mitad del siglo XX, tomando como referencia el nacimiento de Israel, empiezan a acelerarse todos los acontecimientos en el planeta Tierra. Se incrementan las guerras, se incrementan las enfermedades, pestes, plagas, pandemias. Podemos recordar la pandemia pasada y esta pandemia que ya está yéndose, porque todo es temporal. La Biblia nos enseña que todo lo que sucede en la tierra, sea como prueba o castigo de Dios, es temporal. Y Dios, a través del castigo, Él dijo, en su angustia me buscarán. Todo castigo, toda prueba es para que busquemos a Dios en arrepentimiento de todo pecado. Cristo viene ya para llevarnos al cielo. Si no cumplimos los requisitos, no podemos irnos con Él. Por eso tenemos que resolver el asunto antes del rapto de la iglesia. Pero estamos viendo señales. Vamos a la primera señal, que habla del engaño en Mateo capítulo 24, cuando le preguntaron a Jesucristo cuál sería la señal de su regreso. Esto fue lo que Jesucristo profetizó, Mateo 24, del 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí Jesucristo está hablando de la primera señal. El diablo se levantará como nunca en el planeta Tierra a engañar a los presidentes de cada nación, a las autoridades que están territorialmente en cada nación, a la iglesia misma, a pastores, evangelistas, a todos aquellos que se descuiden, van a ser engañados. Todo ser humano puede caer en las garras del engañador. ¿Quién es el engañador? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Allí la Biblia, en el último libro de la Biblia, que es el libro 100% profético, habla del engañador. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí está, engaña a toda la tierra, todas las naciones de la tierra. ¿Quién es este personaje? El gran dragón, ese dragón que estamos conociendo en las noticias de allá del Extremo Oriente, donde está la China, allí el símbolo profético para ellos, el dragón representa simbolismo, es el dragón, el dragón rojo. Así que todo esto es noticia, pero también habla de la serpiente. Cuántas culturas antiguas y todavía algunas nuevas culturas tienen a la serpiente como un ser de sabiduría y están adorando la serpiente. Nuestras culturas antiguas podemos ver cuántas imágenes de la serpiente tenemos acá en México, cultura olmeca, cultura maya, cultura azteca. Bueno, el escudo de México tiene la serpiente. Bueno, eso es un símbolo profético, donde el águila está devorando la serpiente. Pero la serpiente es un símbolo que el diablo ha usado de adoración
al mundo entero. Por eso dice la Biblia, la serpiente antigua. ¿Cuál es esta serpiente antigua? La serpiente que engañó a Eva. Allí comenzó el engaño, ¿no?, a toda la humanidad. En el símbolo de los médicos tiene la serpiente también. Sí, por eso es usado. Sí, pero esa es la serpiente, la de Moisés. Lo que el hombre hace. Cuando puso Dios fue quien puso esa cruz con una serpiente, sí, una serpiente de bronce, en el cual, porque todos murmuraron para empezar en contra de Dios y en contra de Moisés. Por eso Dios envió serpientes para morder al pueblo de Israel, y como algunos ya estaban muriendo, entonces ellos clamaron a Moisés, le pidieron perdón prácticamente, y Moisés consultó a Dios, y ese fue el remedio, un asta con una serpiente, cruz, que es símbolo también de lo que después Jesucristo iba a hacer al morir por nosotros. Del juicio hacia el diablo. Donde dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Y entonces toda la gente, cuando era mordida por la serpiente, al ver la cruz con el asta de la serpiente dorada, eran sanados. Sí, debemos saber. O sea, representaba ahí que Dios estaba juzgando, sí, bueno, al diablo en la cruz. Sí, pero era un ejemplo también. Era un ejemplo de poner a Jesucristo como nuestro sanador. Sí, debemos saber que Dios es el creador de los animales. Es el creador de todo ser vivo, aún de los que se arrastran. Sí. Dios los creó. Así que el problema no está en el ser creado, el problema está en el ser humano que ha hecho de la creación su propio Dios. Y el diablo, el engañador, es allí donde afecta al ser humano para que adore lo que no debe adorar, adore la creación. Entonces, el animal, vamos a llamarle de esta manera, más antiguo, porque la Biblia dice que fue la serpiente. Sí. La serpiente antigua fue lo que usó el diablo precisamente para engañar a Eva y a toda la humanidad. Hemos visto cómo las culturas antiguas fueron engañadas, la cultura olmeca, la cultura azteca, son seres humanos que fueron engañados. La idolatría es el poder del engaño del diablo. ¿Y cuál es ese poder que se mueve en la idolatría? La Biblia dice en 1 Corintios 10 que detrás de todo ídolo, de toda imagen de ídolo, los que están detrás son los demonios. Así que la adoración a un ídolo no es al ídolo mismo. La Biblia dice que el ídolo no sirve para nada, no tiene espíritu. Así que el problema está en los demonios que están en el ídolo. Cuando la persona adora a una imagen, adora a un ídolo, la persona no sabe que está adorando al diablo mismo a través de los demonios. Por eso los demonios toman derecho en el cuerpo, entran a formar parte del cuerpo para hacer su obra. Toman control de su mente, toman control de su alma y empiezan entonces la obra del diablo aquí en la tierra. Así que el diablo es astuto, el diablo es engañador y el poder que usa el diablo se le llama la hechicería. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios que los sentidos de Eva fueron perturbados porque fueron hechizados. Eva fue hechizada, sus sentidos, sus 5 sentidos, fueron perturbados. Su mente fue perturbada, engañada, porque cayó bajo la influencia de este demonio de dominio, de control, que es el poder de la hechicería. Por eso Dios abomina la idolatría en todas las naciones de la tierra, porque es la forma estratégica, es la forma en que el diablo de manera astuta engaña al ser humano en la tierra. El que no conoce de esta verdad cae en las redes del diablo, y el diablo a través de la hechicería lo que pone es miedo, porque el miedo paraliza la fe. Una persona, si no tiene fe, está indefensa ante toda tentación del diablo. Por eso la Biblia dice que debemos tener siempre el cuidado de estar mirando lo que el Señor nos manda mirar, oír lo que el Señor nos manda a oír.
En el caso de Eva, Eva no estaba con Adán. La Biblia dice que el matrimonio son dos en uno. Debió haber comunicación entre ambos. ¿Qué está pasando? Un personaje del Edén, un animal, se acercó a Eva. ¿Por qué no se comunicó con Adán? O Adán, ¿dónde estaba? Que había descuidado a su mujer. El asunto es que el diablo se especializa en atacar de manera individual al ser humano. Pero también, de allí esperó el momento depresivos. Esperó el momento para atacarla. Sí, el diablo es astuto. Así es. Por eso dice el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, que es el engañador, el acusador de los hermanos, Satanás, es el que está aquí en la tierra. Así que por eso necesitamos a Jesucristo, porque la única persona que ha derrotado al diablo es el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, ¿Cuál es el destino del Hebreo, diablo? ¿no? Con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Por eso hoy estamos conociendo siempre a través de las informaciones en los medios de comunicación muchas falsas noticias. Falsas noticias. Y hay instituciones y organizaciones que se levantan como jueces para sancionar y decir esto es verdad y esto es mentira. ¿De parte de quién? ¿A poco están usando la Biblia, que es la palabra de verdad? ¿Están tomando en base a lo que están escribiendo, a lo que están hablando en los medios de comunicación, lo que dice Dios en la Biblia? ¿Es de acuerdo a la palabra? Porque hay muchas personas que están sancionando, pero en sus propias opiniones. Eso es la sabiduría del hombre, sabios en sus propias opiniones. Así que estamos en un tiempo de la falsedad, del engaño, y por eso Dios nos advierte de los tiempos. Cuando veamos esta manifestación de tanto engaño, de las falsas noticias que traen confusión, perturbación, es una señal que ya Jesucristo pronto regresa a la tierra. Por eso, ¿a dónde va a ir el diablo, el engañador de todas las naciones? Vamos a leer Apocalipsis 20:10. Cuando venga Jesucristo establecerá su reino, y después del milenio, esto que vamos a oír tiene que ver después del reino de Jesucristo de 1000 años aquí en la tierra. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo será atormentado en el lago de fuego. Es más, el lago de fuego está más allá del infierno mismo. Las personas aquí en la tierra, cuando mueren, se van al infierno, pero llegará el momento que el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes estarán ya allí? Bueno, la profecía habla de una persona que se manifestará en la tierra, será el hijo del diablo, la encarnación del diablo, llamado el anticristo o la bestia. También estará el falso profeta, un ser religioso bajo el poder de la hechicería que estará dominando en el tiempo de la gran tribulación. Pero cuando venga Jesucristo en su segunda venida, esto será en la segunda venida de Cristo, el anticristo y el falso profeta serán lanzados también al lago de fuego. Así que cuando el diablo sea lanzado al lago de fuego, ya estarán allá tanto el anticristo como el falso profeta. Allí estará ya la Trinidad satánica en el lago de fuego y serán atormentados para siempre. Hay otras personas que también van a estar allí. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Sí, por eso es que está por eso engañando. Anda atacando mucho. Por eso las personas que no conocen de la Biblia, que no están estudiando las Escrituras y no conocen de la profecía actual, ¿qué está sucediendo hoy y por qué está sucediendo hoy? ¿Cuál es el propósito de los acontecimientos
en el mundo entero, tiene que ver con los fenómenos de la naturaleza, los cambios climáticos, los desastres naturales, las guerras, azonadas de guerra, tiene que ver con enfermedades, pandemias, tiene que ver con terremotos, tiene que ver con maremotos, tiene que ver con violencia, tiene que ver con corrupción económica, tiene que ver con inflación, tiene que ver con crisis en general. Son señales que ya Jesucristo pronto regresará. Por eso el engañador tendrá como destino el lago de fuego. Esta es la primera señal. Número 2, el segundo evento que habla la profecía tiene que ver con 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Está hablando de el hombre mismo, el hombre terrenal, los seres humanos. Durante mucho tiempo hemos enseñado aquí en La Voz de la Alianza cómo las personas se han endurecido en su corazón y se han ido apartando de Dios y por lo tanto están con una ira reprimida que en cualquier momento estarán explotando. Sale a flote. Son los tiempos de ahora ya. Estamos viendo la maldad del hombre como nunca en todo el planeta Tierra. La Biblia habla de ello en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Habrá un incremento de la maldad en el ser humano como fue en los tiempos de Noé para el diluvio. Así era la sociedad en ese tiempo, o en los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra, cuando vino juicio. Entonces, son tiempos muy la primera señal parecidos. es el engaño, la segunda señal es el incremento de la maldad del ser humano en la tierra. Podemos leer lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, del 11 al 13, porque Jesucristo profetizó que la maldad se incrementaría a tal grado que muchos estarían apartándose del amor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por eso tenemos que recibir el Evangelio de Jesucristo. Cristo nos cambia en nuestro corazón y cambia el corazón lleno de enojo, de ira, de odio, de resentimiento, de venganza, a un corazón como el de Cristo, lleno de amor, donde podemos nosotros amar aunque no nos amen, amar aún a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, porque estamos llenos del amor de Cristo. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no hay cambio en el corazón. El cristianismo no es religión, es una comunión que tenemos día a día con Cristo Jesús por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Cristo representa cambio. Si una persona no ha cambiado en su lenguaje, no ha cambiado en su forma de pensar, no ha cambiado en su forma de actuar, de vivir, quiere decir que el cristianismo es cosa nula en su vida. Cristo representa un cambio. Si no ha cambiado, necesita a Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, el único que puede poner ese amor en el corazón en medio de un mundo lleno de tanto odio, tanta venganza, de tanta maldad. Por eso el Salmo 91 dice, van a caer a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Hay protección para los bien amados de Dios. Así que necesitamos caminar en la protección de Dios. Es la protección que registra el Salmo 91.
Así que la Biblia habla de la maldad. Hay personas que creen que esto de la maldad, de la violencia, de la inseguridad va a ir menguando, va a ir cambiando. La Biblia dice que no. Que al contrario, va a Esta ir aumentando. es una recta ya a la que va a desembocar en la venida del Señor Jesucristo. Podemos leer segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Allí la Biblia habla que la maldad va en incremento. Segunda de Timoteo 3, 3:13. dice, mas los malos hombres Los malos hombres, los que están engañadores, haciendo maldad, aquellos que están engañando. y los engañadores irán de mal en peor, Allí está, irán de mal en peor. engañando y siendo engañados. Van a engañar y también caerán en los engaños que ellos hagan. Van a caer en las trampas de sus propias Pero dice, maldades. pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Todo esto está registrado en la profecía. En la palabra, sí. Algunas cosas ya empezaron a suceder, otras están por suceder. Número 4. Entonces, ¿cuál dijimos? Bueno, es que te faltó La gran apostasía. la gran apostasía. La apostasía de la iglesia. Bueno, esa es vamos la a la segunda, apostasía. pero- Es la segunda. Era la pero- segunda. Pero Bueno, ¿y realmente por qué ya no lo me dijeron? vimos. Realmente ya lo vimos cuando se habla de los falsos profetas. Sí, Pero, muchos porque cristianos bueno, es que van la escritura a ser enseña desviados. que muchos van a apostatar de la fe o van a abandonar la fe. Sí. Le van a dar la espalda al O Señor. sea, se saldrán de la iglesia. Lo hemos visto desde hace 2 años, cómo se han ido enfriando muchos cristianos, se han ido saliendo de la iglesia. Hay pastores que están renunciando al pastorado. Hay pastores de 30 años, leía yo una noticia que públicamente dijo, me salgo del pastorado, me salgo de la iglesia, renuncio al cristianismo. Esto es algo sorprendente. Todo esto está sucediendo en este año 2022. Dice aquí Así que esta es la gran en 1 apostasía que estamos viendo en 1 ahora. Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ya se desviaron. Sí, allí está hablando de la causa es espiritual, son demonios que estarán trabajando en el Doctrinas alma de del demonios, cristiano. dice. Doctrinas de demonios. Sí, aquellos cristianos que no llegan a sus iglesias, que nada más van cuando tienen problemas, aquellos que no están escudriñando la Biblia, aquellos que no están orando, aquellos que no hacen el esfuerzo por dar fruto en el reino de Dios, entonces se irán enfriando. Así que irá menguando su nivel de fe. Y esas personas son las que están calificando para que estos espíritus inmundos empiecen a atormentarle adentro de su cuerpo. Toman su alma, toman su mente y entonces empiezan a actuar como fueran de el mundo. Por eso dice la Biblia, vamos a leer 1 de Juan capítulo 2. Estos demonios van a trabajar de tal manera que estos cristianos pronto empezarán a rechazar al mismo Cristo. Empiezan a rechazar la predicación del pastor, empiezan a rechazar la Biblia misma, lo que dice allí, pero están dentro de la iglesia. Pero llegará el momento que tendrán que salir. Y son los últimos tiempos. Esta es la gran apostasía de los tiempos que nos toca vivir. Vamos a leer 1 de Juan 2, del 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han Ya surgido, viene el anticristo. Después del rapto, el anticristo. Sí. así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, hay demonios que están preparando el camino para el anticristo mayor, vamos a llamar. Exacto. Pero actualmente Hay muchos anticristos. hay espíritus Sí. que están apartando de Cristo a muchos cristianos. O sea, y El ese es el cristiano espíritu, ese es el seguir a espíritu del Cristo. anticristo, pues. Sí, esos espíritus atacan al cristiano para apartarlos de Cristo. Sí. Son esos espíritus. Por eso dice que ¿puedes volver a leer? han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos demonios que van a apartar al cristiano de Bueno, que Cristo. lo vuelva a leer todo mejor. Sí.
hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La diferencia la hace la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Es el espíritu de santidad, el espíritu de poder. Los que salen no caminaban con el Espíritu Santo, caminaban en su carne. La Biblia dice que Dios no podrá estar con aquella persona que camina en su carne. Tenemos que hacer un esfuerzo para llevar la carne a la cruz del Calvario, renunciar a todo aquello que nos afecta en la vida humana, como son el enojo, la ira, la contienda, los celos, la envidia, la codicia, la avaricia, todo esto que estamos viendo hoy en la naturaleza humana. Todo eso tenemos que crucificarlo en la cruz del Calvario, en un acto de fe. Se hace en la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, renunciando a todo ello y pidiéndole a Dios que nos llene del Espíritu Santo y que nos ayude a caminar en una vida de santidad, de piedad y de obras, las que Dios ha preparado. Llevamos 3. El gran engaño, vamos al 1, 4 rápidamente. La gran apostasía y también el aumento de la maldad en el corazón del ser humano. Sí. Ahora vamos a la siguiente. La siguiente tiene que ver cómo Dios va a destruir la sabiduría del hombre en la tierra. Dios es el creador de la ciencia. Toda ciencia viene de Dios. La ciencia es buena porque viene de Dios. La ciencia es un don de Dios. La tecnología, el desarrollo de la tecnología y de la ciencia viene de Dios. El problema está en quienes manejan la tecnología, quienes manejan la ciencia. Si son personas temerosas de Dios, todo irá bien. Usarán la tecnología para ayudar a toda la humanidad. Pero si no están en el temor de Dios, usarán la tecnología para destruir la humanidad, para hacer el mal, para matar. Hoy se habla ya de la guerra biológica a través de virus, cómo están atacando entre una nación, otra nación. Son espíritus territoriales que están moviéndose actualmente. Hay muchas formas de la guerra. Hay guerra acústica, el sonido, todo esto lo están dando a conocer las noticias, pero llegará el momento, y ya creo que empieza a suceder, que Dios va a enloquecer, ese es el término, enloquecer la sabiduría del hombre en el planeta Tierra. Por eso hoy estamos viendo tanta confusión en la ciencia, nadie se pone de acuerdo. Unos dicen que esto es lo que tenemos que hacer ahora con la pandemia, otros dicen que es esta otra cosa, en fin, todos tienen su propia opinión y son científicos, son médicos, pero cada quien en su propia opinión. Hay confusión. Bueno, la Biblia habla de esta Corintios confusión. Primera de Corintios 1, del 19 al 20. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Es Dios hablando, destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquellos que se creen sabios en su propia opinión. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Así dice la Escritura. No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre aquí en la tierra. Todo esto ya lo estamos viendo, amigo, amiga. Por eso la Biblia dice, ¿no? Sea Dios veraz y el hombre es un mentiroso. O sea que por el hecho de ser un ser humano y está estudiando en una universidad y se prepara y es un científico, no quiere decir que no sea mentiroso. Así es, por eso dice aquí el siguiente texto. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Cristo Jesús. Cristo. En su muerte y en su resurrección. Cristo es sabiduría. Por eso no todos están creyendo que la sabiduría está allí.
Cuando nosotros estudiamos de la muerte y resurrección de Jesucristo, nos hacemos personas sabias. Somos personas que conocemos la verdad. Sí, Por sí, eso estamos en un tiempo pero de engaño nosotros y tenemos que tener predicamos cuidado. a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Cristo Dios. es la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. y Todo sabiduría de está Dios. centrado en Cristo. La Biblia está centrada en Cristo. Ahora la sabiduría en la tierra es Cristo. El poder de Dios es Cristo. La tierra fue creada por Cristo. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Así que el mundo debe girar alrededor de Cristo. Cristo va a regresar al planeta Tierra. El mismo planeta que Él creó. Viene a reinar a todas las naciones que Él creó. Viene a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los presidentes de las naciones y reyes tendrán que ir a adorar al Rey de Reyes a Jerusalén cada temporada. Esto es en el otoño, ¿no? Sí, cada temporada de la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos. Todo eso es profecía. Así que eso es hacia el futuro. Pero ahorita viene un sacudimiento de la sabiduría. Por eso tenemos que poner atención a lo que dice la Biblia y lo que el Espíritu Santo está diciendo al tiempo de hoy, siglo XXI. Vamos a otro evento porque ya el tiempo Porque está Dios va a corriendo. destruir todo lo que el hombre ha hecho. Sí, dice. vamos a leer Hebreos, donde dice que Hebreos, viene otro sacudimiento. Hebreos Habla de la 12. sabiduría. De todo lo que el hombre creó en su 25 sabiduría al 20. va a ser destruido. Por eso estamos viendo que muchas cosas que el hombre 25 creó y 26. resulta 27, que no 29. están sirviendo para mucho. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Creo que la profecía es muy clara. Dios va a remover todo lo que el hombre ha creado. El hombre no ha podido gobernar naciones, no ha podido gobernar este planeta Tierra. Los hombres se han corrompido, han cometido injusticia. Por lo tanto, lo que han creado en injusticia, Dios lo destruirá, porque viene un reino inconmovible. Es el reino de Jesucristo. Así es. Ese reino es el reino que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo y pronto viene a establecerse. Y Bueno, todos los seres humanos estarán adorando al Rey de Reyes Así es. y Señor de Señores. Ahora, el número 5. Número 5, la señal tiene que ver con los ricos. Sabemos de que muchas personas han hecho negocios, han hecho dinero en base a la injusticia. En los 2 últimos años hemos visto cómo ricos se hicieron súper ricos. Hemos conocido la historia de un personaje que tenía 20,000 millones de dólares en su capital y en 2 años después de esta pandemia incrementó su capital a 200,000 millones de dólares. ¿Y qué hará con tanto dinero? Le faltará años de vida para gastarse tanto dinero. Mientras otros países, como los países africanos y otros lugares, hay necesidad de comida, hay hambre. Estamos viendo los problemas de migración y oímos las noticias. Están saliendo porque no hay trabajo, están saliendo porque están en problemas económicos y también problemas de violencia. Entonces quieren salir de allí buscando un nuevo país, una nueva tierra donde trabajar,
dónde hacer capital, dónde poder bendecir a sus propias familias. Todo esto lo estamos viendo en las noticias. Así que mientras algunos se han enriquecido, otros se han empobrecido, pero todo tiene un final. Y antes del rapto de la iglesia, Dios ha dicho, Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 3. Estamos hablando palabras del Nuevo Testamento. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, porque vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea que todo lo que acumularon lo perderán. Vamos a leer una parábola que Jesucristo habló de la persona codiciosa que acumuló mucho dinero. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso lo deben saber los millonarios. La vida no está en su dinero. Vayamos a los versículos 16 al 21 que habla de la parábola que tiene que ver con la persona de avaricia. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Es lo que repósate, hoy están pensando mucho. Come, bebe y regocíjate. Tienen regocíjate. tanto dinero, ¿sí? Ya no saben qué hacer con Ya el tienen dinero. demasiado dinero. Sí. Entonces dice, alma, disfrútalo. Exacto. ¿Y qué fue lo que repósate, contesta come, bebe, Dios? regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta noche Así viene el diablo a es el que llevarte hace para al sí infierno. tesoro y no es rico para con Dios. Así es. Así que hay que tener cuidado con el dinero. El dinero es un recurso que Dios ha dispuesto para que lo usemos en la tierra para la compra-venta. Todo esto tiene que ver con la economía de Dios. Pero Dios advierte, no amen el dinero. El dinero no puede ser un ídolo. El dinero no es la vida. La vida es Cristo Jesús. Así que, ¿qué demanda Dios a los ricos y millonarios? Vamos a leer 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. Este es el mandamiento de Dios para los que tienen dinero. Sí. 1 de Timoteo 6, de 17 al 19. A los ricos de este siglo. Es necesario entender que las riquezas no son malas. El dinero no es malo. El tener mucho dinero no es malo. Lo malo es amar el dinero. Aquí está el mandamiento de Dios. 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Echen mano de la vida eterna. Si no hacen lo que Dios manda hacer en este versículo, no tendrán la vida eterna. Dios es amor, Dios quiere la salvación de todo ser humano, Dios quiere arrepentimiento para aquellos que se han desviado en el amor de Dios y están amando el dinero. Por eso hay que arrepentirse. Son señales que están viniendo ya a la tierra, así que son sucesos que ya empezaron a suceder y se irán incrementando antes del arrebatamiento de la iglesia. Y el último suceso habla de, ahora sí, la iglesia. Viene un gran derramamiento. Hemos hablado que este año 2022 es un año del derramamiento del Espíritu Santo, año de la luz. Y vamos a terminar leyendo
lo que dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 17. Así comenzó la iglesia y así terminará. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Por eso, y daré prodigios arriba en el cielo. sí, vienen grandes prodigios y milagros a través del Espíritu Santo en hombres y mujeres. Todo esto ya empezó a suceder. Hay muchas iglesias que están empezando en un gran avivamiento, personas que están empezando a manifestar el poder de Dios independientemente de sus denominaciones. Es algo hermoso de lo que Dios ya comenzó a hacer. Y este es el principio del final. Pronto viene ya Jesucristo. Sí, por lo tanto, hay que poner muy en cuenta estos 6 aspectos Sí, porque que vienen el derramamiento del Espíritu Santo que Dios está soltando para esta nueva década no va a terminar hasta que Cristo venga. Sí, hasta el rapto de la iglesia. Por eso tenemos que estar siempre en comunión con el Espíritu Santo, orando en todo momento, velando la venida del Señor. Amigo, amiga, si tú estás apartado del Señor, antes de terminar queremos hacer un llamado para tu salvación. Solamente tienes que decir estas palabras, decirle a Jesucristo: me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de toda incredulidad y te invito a que entres a mi vida para que seas mi Salvador y mi Señor. A partir de hoy te declaro el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, ya eres un hijo de Dios. Hay que estudiar la Biblia, hay que ir a una iglesia, hay que mantenerse en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Enviamos un saludo de amor a toda nuestra audiencia en el Día del Amor. Gracias. Mañana a las 12, nuestro servicio online. 12 del día, mañana les esperamos también. Bendiciones.